Ya tenemos en la línea telefónica a Ernesto Urbina, director de Hermosillo ¿Cómo vamos?, para platicar sobre la tercera encuesta de percepción ciudadana en torno al COVID-19 aquí en Hermosillo. ¿Cómo está, Ernesto? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Selene, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, gracias por el espacio. Al contrario, gracias por aceptar esta llamada y hablarnos sobre este tema. ¿Cuáles son los resultados que presentó estos indicadores de Hermosillo ¿Cómo vamos? Comentar, Selene, que Hermosillo ¿Cómo vamos? Es una organización ciudadana en donde uno de nuestros ejes de acción es generar información que nos ayude a entender las principales problemáticas que enfrentamos en nuestra ciudad, y una de ellas, sin duda, pues es la situación del COVID-19. Ya llevamos 3 encuestas realizadas en relación a esta temática que nos permiten identificar los hábitos, las conductas y todos aquellos aspectos relacionados con cómo los hermosillenses abordamos el COVID y cuál es el impacto de este en la ciudad. Y en esa dirección, primero enmarcando con algunos datos de fuentes oficiales, mencionar que Hermosillo se encuentra en una 4ª ola, eso todos lo conocemos, pero a diferencia de las 3 olas de contagios anteriores, esta se caracteriza por tener un disparo de los contagios de manera exponencial, pero con las hospitalizaciones y los decesos se han contenido, es decir, se han mantenido en niveles relativamente bajos. Y en este aspecto ha influido de manera importante la vacunación. Antes de la vacunación, la letalidad, es decir, el número de decesos como proporción del número de casos confirmados era de 7%, después de la vacunación ya es un 3%. Sin embargo, Hermosillo se coloca como la capital número 9 en términos de exceso de mortalidad. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son nuestros hábitos en relación a estos temas del COVID? Pues nuestra encuesta nos arroja algunos datos importantes. Por ejemplo, en el tema de vacunación, en diciembre de 2020, prácticamente el 30% de los encuestados nos decía que no se iba a vacunar, que tenía desconfianza, que no lo haría. Y digamos, ahora con esta encuesta, prácticamente el 90% de los encuestados mencionó que ya cuenta por lo menos con alguna dosis. Y de hecho la mayoría, el 76.1%, nos dice que ya cuenta con 2 dosis. Del 10% restante que no cuenta con alguna dosis de vacuna, en lo que compone el 6.1% de este 10.8%, dice que pues no se quiere vacunar, y los factores más importantes que generan desconfianza tienen que ver con la desconfianza en los compuestos de la vacuna, y en otro tanto porcentaje que consideran que no sirve de nada. Y en ese sentido, son datos muy interesantes los que arroja esta encuesta, porque estamos hablando de que realmente las personas terminaron por sí vacunarse, terminaron por confiar, porque tenían ustedes otros datos al principio de la pandemia, ¿no? Así es, hubo un avance importante y retomando ese dato de diciembre de 2020, no solamente el 30% aseguraba que no se pondría la vacuna, sino que el otro 40% mostraba cierto escepticismo, porque respondía que preferiría o iba a preferir que dejaría que otros fueran los primeros en aplicarse la vacuna, como en una especie de verificar justamente el resultado, las consecuencias. Y bueno, ahora con este levantamiento que se realizó durante los meses de noviembre y diciembre, pues sí vemos que el 90% de los encuestados, que son mayores de edad, responde que tiene al menos una dosis. Llama la atención que de ese 6.1% que dice que no se quiere vacunar, hay una proporción mayor en términos del género. La mayoría, o sea, hay una proporción mayor de hombres que responde que no se quiere vacunar en relación con las mujeres, y la mayoría son residentes de la zona norte de la ciudad y de la zona rural. Entonces esto nos puede generar ideas de tal vez de implementar campañas de sensibilización como para avanzar todavía más en este resultado que consideramos positivo en términos del avance de la vacunación. Y qué importante es eso, ¿no? Digo, el hecho de incorporar también pues movimientos de cierto modo sociales, o incluso que se hagan campañas al respecto para visibilizar esta situación, porque si algo nos ha dejado de enseñanza la pandemia es que más allá de la enfermedad, las afectaciones que pueden tener el resguardo, como ya lo vimos por ejemplo en la economía, pues son factores que influyen muchísimo en la calidad de vida de las familias. Así es, y en esa dirección, Selene, también hay resultados interesantes
porque según esta encuesta, 4 de cada 10 hermosillenses aseguran que han visto afectado su ingreso durante la pandemia, y de estos, la mitad, la afectación está en el rango entre un 26% y un 50% en términos de la disminución de sus ingresos. Entonces, persiste una afectación en el ingreso. De hecho, nosotros mencionábamos que en general los resultados nos indican que Hermosillo se está recuperando. Sin embargo, hay secuelas importantes, secuelas relacionadas al exceso de mortalidad que se visualizó con los datos oficiales en 2020 y con esta, digamos, rezago en términos de la afectación económica. También es importante mencionar que ha disminuido de manera considerable la posibilidad para muchos hermosillenses de trabajar desde casa con goce de sueldo. Prácticamente ahorita el 75% de los encuestados nos dice que se encuentra trabajando fuera de casa y solamente un 10%, 1 de cada 10 hermosillenses, tiene la posibilidad de trabajar desde su casa con goce de sueldo. Esos son algunos resultados en el aspecto económico, y también, como mencionas, en aspectos sociales hay otros resultados interesantes. Preguntábamos a las personas si habían sentido síntomas en las últimas semanas previo a esa encuesta. El 4.5% nos mencionaban que sí habían tenido síntomas, y les preguntábamos algunos aspectos sobre cómo abordaban esta situación. Uno de los resultados que más nos llamó la atención es que las principales opciones de tratamiento son los consultorios de farmacia. Prácticamente 4 de cada 10 personas que sintieron algunos síntomas dentro de las semanas previas al levantamiento nos decían que habían acudido a atenderse a un consultorio de farmacia. La segunda opción es acudir a los hospitales públicos. Eso lo respondió un 25% de los encuestados que tuvieron síntomas, y algo que llama la atención es que un 13.9% respondió que su opción de tratamiento fue automedicarse. Entonces también creo que debemos de sensibilizar sobre la pertinencia de ser atendidos ya sea en un hospital público o por algún médico. Claro, y yo creo que en ese sentido también tiene mucho que ver el mensaje que de pronto se envía por redes sociales, donde se habla que lo principal es quedarte en resguardo en lugar de acudir a lugares públicos. Entonces quizá en ese sentido también puede ser el miedo de las personas, ¿no? Así es, y hablas de un tema muy importante, el tema de la información, en donde, digamos, no solamente en este tema, sino en muchos, estamos sobreexpuestos a una cantidad de información importante y que tal vez no tenemos los medios o los mecanismos como para validarlas. Y en ese sentido también les preguntábamos a los hermosillenses a través de qué medio de comunicación se informa más frecuentemente sobre la situación del COVID-19. Radio y televisión siguen siendo las plataformas que digamos ayudan mucho a mantener a la población informada, pero sobresale que un 40% respondió que también a través de Facebook y los portales en Internet. Entonces, es muy importante ver dónde se están informando las personas, y con ello tratar de enviar información válida, información que ayude a sensibilizar y que ayude justamente a orientar las conductas adecuadas por si estamos en situación de COVID o si alguno de los familiares o digamos, gente cercana. Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Te agradezco nos hayas hablado sobre esta encuesta que realizaron. Me parece una gran encuesta y que puede ayudar a que se tomen mejores decisiones con respecto al COVID-19. Al contrario, muchas gracias, Elena, por brindarnos un espacio y la oportunidad de llegar a todo el auditorio de Radio Sonora. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales, Hermosillo ¿Cómo vamos?, en Facebook, Twitter y en nuestra página web, que ahí está disponible de manera libre esta información. Está la presentación, está la base de datos y otros elementos asociados a este estudio. Muchas gracias.